Nelson Rubio, desde Estados Unidos, en Miami. Y Nelson, ¿usted se imagina una cumbre de las Américas, no la de Cartagena, la que le siga, con Cuba incluida? Mira, ciertamente no creo de realmente lo que está dándose en este momento. Hay una situación bastante difícil. Se habla de que el continente quiere que Cuba participe. Sin embargo, uno ve una realidad. Cuba cumple las condiciones y la señora Laura hablaba del concepto democracia. ¿Se imagina usted que un dictador, presidentes supuestamente electos por su pueblo, que esto no se da en Cuba, asistan representando al país? ¿Con qué sentido? Se violan los derechos humanos constantemente, se golpean a las personas. Un país donde más de 2 millones de cubanos han tenido que emigrar justamente para tratar de salvar los derechos de sus hijos elementales, el derecho a libremente expresarse, el derecho a viajar, el derecho a comer, a tener una alimentación justa. Hay muchas cosas que realmente son increíbles. Presidentes de América Latina que viajan a Cuba, se abrazan con el dictador, incluso su santidad, el Papa Benedicto XVI, golpeando a personas en sus propias narices, la dictadura castrista. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que el cubano no pueda moverse de su país, que no pueda reunirse, que no pueda crear sindicatos independientes? Hay una doble moral en el continente nuestro y en el mundo entero con relación al tema Cuba que verdaderamente, a mí en lo personal como cubano me duele, pero ya como analista hablando, es llamativo. El hecho de que querramos que en nuestros países de América Latina haya democracia, que tengan las personas acceso a todos sus derechos, sin embargo, no piensan igual para el caso Cuba. Nelson, es preocupante que esto se dé en América Latina. Sobre eso quiero preguntarle rápidamente. La reacción de Ecuador es hoy el ejemplo, y le preguntaba lo mismo a Laura, sobre lo que puede pasar en las próximas cumbres, porque la mayoría de los países, si no por decirlos todos, a excepción de Estados Unidos, en América Latina, han dicho que la próxima cumbre se tiene que realizar con Cuba, o si no, no habrá cumbre. Le pregunto si ese escenario usted lo ve posible, una futura cumbre de las Américas sin Estados Unidos, pero con Cuba incluido. Bueno, el problema está que, y parto de un criterio, los países del ALBA, que fueron quienes fomentaron esto, el caso concreto del presidente Rafael Correa, que por cierto, el resto de los países le dio la espalda porque está asistiendo a la cumbre. Detrás de todo esto, ¿qué se estaba escondiendo? El ALBA había propuesto crear ya de manera paralela una organización que no tuviera que ver con la Organización de Estados Americanos. Cuba, el régimen castrista se ha negado a acceder, a participar, a ser miembro pleno de la Organización de Estados Americanos, que es la que en definitiva convoca a este tipo de cumbres. Entonces, habría que primero aceptar, respetar la Carta de Derechos Humanos, la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos, y solo así Cuba podría entrar. La voluntad de los países o de los gobiernos de izquierda que en estos momentos hay en América Latina, miembros del ALBA, que han sido los que han presionado, pudiera darse esta opción. Sin embargo, no se ocupan. Qué bien que Cuba venga, pero ¿por qué no se le exige al régimen castrista el respeto a los derechos humanos? ¿Por qué no se le exige la libertad plena para las personas, la libertad de prensa? Sería imposible en Cuba de esta manera estar conversando en un programa de televisión, y lo saben todas las personas que nos están viendo en América Latina, y si de algo yo llamo es que reflexionen con relación a la doble moral de gobiernos, de instituciones, de personas que quieren para sus países algo, pero no lo quieren igual para Cuba. ¿Por qué? Sí. Saludamos en Quito, en Ecuador, saludamos a Rosana Alvarado, ya es diputada oficialista. Diputada Alvarado, bienvenida a la noche de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Gracias, el gusto es mío. Diputada, le pregunto sobre la actitud del presidente Rafael Correa con respecto a la Cumbre de las Américas. Fue el presidente Correa el que de alguna manera muchos calificaron como el que orquestó una especie de complot y de boicot para en la Cumbre de las Américas, al hacer un llamado de no asistencia a los diferentes países que conforman el Grupo del ALBA si Cuba no asistía. Fue el presidente Rafael Correa el que mantuvo en suspenso su asistencia después de solucionar esa crisis diplomática gracias a una labor de Juan Manuel Santos en Cuba, del presidente Santos en Cuba. Pero en todo ese episodio, Rafael Correa tuvo en suspenso su asistencia a la cumbre y fue hasta hace pocos días que dijo que realmente no asistía. ¿Cómo califica usted la actitud de su presidente? Sí, gracias. Yo escuchaba con atención las palabras, el preámbulo al inicio del programa, cuando decían que ha sido Ecuador o el presidente Rafael Correa quien ha lanzado la manzana de la discordia.
Yo creo que más bien las cumbres a lo largo de la historia le han significado a las Américas la manzana de la discordia. ¿Cómo podemos hablar de una cumbre de las Américas sin que esté invitado un país igual de americano, igual de latinoamericano, con quien además guardamos enormes sentimientos, enormes solidaridades construidas a lo largo de la historia? Hoy, cuando el presidente Rafael Correa ha dicho con absoluta claridad que no se trata de dejar de estar presente en un país como Colombia, al que queremos muchísimo, hemos sido y hemos llevado hasta hace poco tiempo, pues ya superado, eso sí, ahorita, hemos llevado una excelente relación de buena vecindad. Y particularmente lo que decía el presidente Rafael Correa, y lo decía hace poco, lo que yo más lamento es no poder estar en una de las ciudades más lindas del mundo, como es Cartagena, y no poder abordar desde allí la necesidad de que Cuba definitivamente esté integrada a la Cumbre de las Américas. Lo que hace el presidente Rafael Correa es llamar la atención de todos los gobiernos y de todas las Américas. ¿Hasta cuándo podemos mantener ese discurso? Allí yo tomo las palabras, las apreciaciones del ciudadano cubano que también participa de este debate y también hablo de la doble moral de los Estados Unidos. Diputada, pero ¿Cómo es trata importante los Estados también Unidos a entender nuestros que migrantes? Cuba ha mencionado en diferentes oportunidades que no le interesa pertenecer a la OEA. Y si no le interesa pertenecer a la OEA, ¿cómo aspira ella o cómo aspira este país a pertenecer o a participar más bien de una cumbre que se desprende de la OEA? Pero Cuba ha manifestado esa posición precisamente porque lo que exige, no lo que suplica, lo que exige es el reconocimiento pleno de toda la autoridad de ese país. Y consideramos que además la OEA mal puede decirse representante de todas las Américas cuando en la OEA se han postergado asuntos de trascendencia y de importancia para todo nuestro bloque regional. Cuando la OEA poco o nada ha dicho sobre el bloqueo, sobre la situación de Cuba, cuando hoy la OEA posterga una y otra vez el tema de las Malvinas, de lo que le está sucediendo a la patria argentina en ese tema de las Malvinas. Entonces, una y otra vez, la posición de Cuba con insistencia y con absoluta razón y derecho ha sido por exigir el pleno reconocimiento de sus condiciones soberanas y dignas del gobierno. Andrés Carrión Álvarez es el joven detenido y golpeado por agentes del régimen de los Castro por gritar arengas contra el gobierno comunista de la isla. La imagen del hombre reprendido y golpeado durante la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba es una muestra de los abusos y vejámenes que tienen que sufrir a diario los opositores al régimen. Hoy Carrión Álvarez está detenido y procesado por la justicia cubana, a pesar de que la Santa Sede anunció interceder por la situación del disidente. Abajo el comunismo. Esa y otras palabras en contra de la dictadura de los Castro fueron suficientes para que Andrés Carrión Álvarez fuera tomado por los cuerpos de seguridad de la isla como si hubiera atentado contra la vida del Papa Benedicto XVI. El pasado 27 de marzo, en la plaza principal Antonio Maceo de Santiago de Cuba, en plena visita papal, por gritar arengas en contra de la dictadura, minutos antes del comienzo de la misa del máximo jerarca de la Iglesia Católica, Andrés Carrión estuvo cerca de ser linchado por la extrema disciplina de un régimen que, sin importar distintivos, mostró cómo se castiga a quien no hace caso en la isla. En un principio, la policía política de la isla informó a los familiares de Carrión que no lo iban a procesar por su acto de rebeldía. Hoy se sabe que Andrés será encausado por un supuesto delito de desorden público. Según información que sale de la isla, un fiscal le dispuso medida cautelar de prisión provisional. En su momento, el Vaticano emitió un comunicado donde expresó que se había interesado por el caso de Carrión y que intercedería ante las autoridades cubanas por su libertad. Sé que está preso, la familia no se ha acercado, sé que está preso y yo me he interesado. Lo cierto es que hoy solo se conoce de la Iglesia Católica estas palabras que dio a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez. La información que se conoce del paradero de Carrión apunta a que se encuentra en el cuartel general de la Policía Política de Santiago de Cuba, en un lugar conocido como Versalles. El programa La Noche está con los protagonistas de la noticia. Vamos a Cartagena, sede de la Cumbre de las Américas, donde nuestro subdirector Jefferson Beltrán está con Silvia Iriondo. Ella es presidenta de la Asociación Antirrepresión de Cuba y precisamente para hablar de la situación de derechos humanos en la isla. Jefferson, buenas noches y adelante con la información.
Juan Pablo, buenas noches para usted y para todos los televidentes del programa La Noche de NTN 24, en ese cubrimiento especial que estamos haciendo aquí desde el epicentro de la noticia en América Latina, en la sexta cumbre de las Américas, acceso total para NTN 24, y nosotros, como lo hemos venido haciendo en esta semana, presentando los protagonistas de la noticia, las diferentes aristas, los diferentes temas que serán tratados por los 33 mandatarios que harán presencia aquí en Cartagena de Indias y que se reunirán este sábado y este domingo para emitir un documento final frente a diferentes temáticas que tienen gran importancia y han generado gran atención, no solamente en la opinión internacional, sino también específicamente en algunos países. Es el caso de Cuba y por supuesto la propuesta que en algún momento hicieron los países del ALBA de que pues a este tipo de encuentros regionales como la Cumbre de las Américas asistieran países como Cuba, que reciben constantes críticas por diferentes violaciones a los derechos humanos y que para algunos críticos y para algunos analistas pues no deben tener asiento en este tipo de cumbres. Ese va a ser uno de los temas, Juan Pablo, que van a discutir este fin de semana los 33 mandatarios. Y a propósito de esto, hoy pues hemos invitado pues a un grupo de mujeres que me acompañan a esta hora aquí en Cartagena de Indias. Han esperado hasta altas horas de la noche para acompañarme y para hablar de su presencia aquí en esta importante ciudad. Ellas han venido a emitir un mensaje para América Latina y específicamente a los presidentes que se reunirán y que van a discutir sobre la presencia o no de Cuba en estos encuentros. Quiero pues comenzar saludándola y que bueno que usted le explique a los televidentes de América Latina del programa La Noche. ¿Qué hacen unas mujeres disidentes cubanas, todas ellas, llegan desde Miami aquí a la Cumbre de las Américas con un mensaje directo a todos los mandatarios? Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias y ante todo quiero felicitarte a ti y a todo el pueblo colombiano por esta bellísima ciudad de Cartagena de Indias, donde se está celebrando esta sexta Cumbre de las Américas. Y precisamente nuestro grupo Mar por Cuba, en representación de la organización y en representación también de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición que une a más de 50 organizaciones en la isla y en el exilio que trabajamos juntos por las libertades y derechos fundamentales del pueblo cubano. Hemos venido aquí motivadas por la inclusión en el debate del régimen castrista en el sistema interamericano y en las cumbres de las Américas, porque pensamos que si la inclusión del régimen de los hermanos Castro va a ser parte de la sexta cumbre de las Américas, también debe ser parte la brutal represión que la dictadura de los hermanos Castro, la dictadura más longeva de nuestro hemisferio, pues ha desatado y continúa desatando contra todos los cubanos, contra esa resistencia que simplemente ejerce derechos a reclamar libertad y los derechos que todos nuestros pueblos tienen y disfrutan. Es importante que nosotros vengamos acá para que las voces de esas damas de blanco, para que las voces de esos prisioneros políticos, para que las voces de esos hombres que integran y mujeres la resistencia cívica dentro de la isla puedan ser escuchadas, ya que el régimen los silencia. Y entonces es incongruente que en medio de un cónclave de países cuyos mandatarios son electos democráticamente se esté contemplando el debate de incluir al régimen de los hermanos Castro, donde nada ha cambiado, donde quizás lo único que ha cambiado es el traspaso del poder de un dictador a otro. Bueno, ustedes llegaron el día de hoy aquí a la ciudad de Cartagena. La canciller colombiana María Ángela Holguín, quien ha sido la encargada de organizar esta cumbre, quien ha liderado los diferentes foros que se han realizado en estos ya 3 días que lleva este importante certamen regional, pues ha dicho que pese a que ella no las invitó a ustedes, pues tampoco pues va a impedir que ustedes estén presentes, digamos, pues aquí en Cartagena. ¿Qué grado de interlocución tiene ese mensaje que ustedes traen? ¿Van a tener la oportunidad de expresárselo a los mandatarios? ¿Cómo van a llegar a ellos? ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, afortunadamente estamos en un país democrático y por eso nosotros podemos estar aquí hablando. Ese no es el caso de los cubanos en la isla que por hablar
son fusilados, son encarcelados, son hostigados, son golpeados y son torturados. Habiendo dicho eso, nosotros en muchas cumbres de las Américas hemos obtenido credenciales a nivel personal. Yo he estado en la cumbre de República Dominicana de Santo Domingo, he estado acreditada en la cumbre de Honduras y en otras muchas cumbres. En este año decidimos no solicitar las credenciales porque pensamos que nuestro mensaje sobre la realidad cubana, sobre lo que tiene que vivir ese pueblo sin libertad y sin derechos a diario en Cuba, está mejor explicado y mejor presentado a través de los medios de comunicación, de los medios de prensa, para llegar a esa opinión pública de nuestros países hermanos y a esos mandatarios que van a incluir el debate de la inclusión de una dictadura en esta cumbre de las Américas.